Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Protagonista por Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. El protagonismo de este programa nuestro hoy va a ser la economía zuliana. ¿Qué hacer para relanzarla en positivo? De manera que vamos a hacer una reflexión muy breve con respecto al tema. La economía zuliana tiene la característica de que se desenvuelve y está en el contexto de un Estado-región. Estado-región que tiene todas las ventajas de poder tener una gran autonomía económica y financiera. Lo que es más, las características de autonomía de este Estado-región desde el punto de vista económico son mucho mayores que las de una gran cantidad de otros países latinoamericanos y del mundo. De manera que se trata de una economía que tiene petróleo, que tiene carbón, que tiene un sector agropecuario que fue poderosísimo y potencialmente puede volver a hacerlo, que produce de todo. Produce plátano, cambures, maíz, cacao, bueno, hasta uvas para fabricar vino. Realmente produce de todo. Además tenemos un sector pesquero importante, una cantidad enorme de posibilidades desde el punto de vista de la riqueza física, material y también desde el punto de vista de los recursos humanos. Todo esto está hoy destruido. La tarea tiene que ser reconstruir esta economía que puede ser perfectamente la más poderosa del país y al ser ella poderosa está contribuyendo al poderío económico de la nación. De manera que estos temas los vamos a tratar con otro protagonista muy importante del análisis y del estudio de la economía, de la ciencia económica. Se trata del economista Gustavo Machado, economista mención summa cum laude. Caramba, estoy sorprendido porque él fue alumno mío, un brillante alumno, pero no sabía que te había graduado summa cum laude. Maestría en Teoría y Política Económica, profesor de Política Económica 1 de la Universidad del Zulia, conferencista en eventos nacionales e internacionales y director de investigación e innovación del IGES. De manera que bienvenido, Gustavo, y yo quiero arrancar la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Qué te motivó a ti a estudiar economía? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Es todo un privilegio compartir con un académico que tiene más experiencia que uno en la materia. En cuanto a las motivaciones personales, pues uno a principios de los 90, cuando tomó la decisión de cursar la carrera, vio cómo en economía se daba una concentración de dos grandes pasiones, los números y la política, el interés público. No puede ser. Sí, entonces efectivamente... Porque fue lo mismo que me empujó a mí a estudiar economía. Entonces, al concentrarse esas dos grandes pasiones y efectivamente siguiendo pues siempre los consejos que le dan a uno en el hogar, en el sentido de que haga lo que le produzca felicidad, en donde usted crea que puede destacar, bueno, esa fue la razón básica que me impulsó a estudiar economía, pues esa mágica combinación entre lo numérico y la posibilidad de generar propuestas que pudieran contribuir al bienestar de la sociedad. Pero mira, ahora vamos un poquito más a lo hondo. ¿Por qué esa pasión tuya por la docencia y la investigación? ¿No será que en el fondo, quizás allá en el fondo, tienes una gran motivación, quizás inconsciente o consciente, por la actividad política?
No, sin lugar a duda que efectivamente todos los economistas tenemos esa gran pasión. Por eso es que uno plantea entre chanzas y veras que hay tres grandes grupos de economistas. Los que son políticos y no lo saben, los que lo saben pero no lo dicen, y bueno, los que lo sabemos y lo decimos. Entonces, y además también está un planteamiento esencial, que es que efectivamente político es aquel que tiene interés en lo público. Por supuesto, donde sí se pueden hacer diferencias entre, digamos, el que se dedica a la política y ya el que se dedica al tema ya estrictamente partidista, el tema del activismo, pero en economía fundamentalmente. Quien se dedica a esto, pues al final va a hacer propuestas que van a favorecer a unos determinados grupos y que necesariamente para favorecer a determinados grupos y que efectivamente también van a implicar costos para otros grupos. Y lo interesante aquí es que con total transparencia el interlocutor nos diga dónde está su corazón. Mira, dime una cosa. ¿Qué factores, yo voy a hacerte esta pregunta, vamos a ver un breve corte y después regresamos. ¿Qué factores crees tú que han sido determinantes para que una economía como la zuliana, que tuvo épocas de oro años atrás, con la colaboración de los alemanes, de los italianos, de los árabes, bueno, una cantidad de gente, además de los demás venezolanos y zulianos, haya podido llegar al colapso que ha llegado? ¿Qué factores crees tú que fueron determinantes para que esto pasara? Vamos a un corte muy breve y regresamos. Bueno, estamos entrevistando a un economista joven, brillante, se ha destacado mucho en la docencia, en la investigación, tanto en la Universidad del Zulia como en el IGES. Y habíamos dejado en el aire una pregunta. ¿Qué factores han sido determinantes para que el Zulia, después de haber sido una economía próspera, incluso pionera a nivel nacional en muchas áreas, haya llegado a este colapso insólito? Bueno, efectivamente el Zulia no podía escapar de la tendencia nacional. ¿Y qué es lo que hemos visto en la tendencia nacional? Básicamente hasta 1976, 1977, pues la economía venezolana era manejada desde el punto de vista macroeconómico pues de manera razonable. Y veíamos presupuestos equilibrados, tipo de cambio estable y un crecimiento ordenado de la masa monetaria. Eso desde el punto de vista, digamos, estrictamente, macroeconómico. Pero además había un amplio acuerdo político. Si recordamos aquella época, vemos como desde los socialcristianos, por ejemplo, hasta el Partido Comunista, coincidían en que una meta importante en el ámbito económico era la nacionalización del petróleo. ¿Qué ocurrió a partir del 1 de enero de 1976? Que con ese nivel máximo de realización, de lo que fue un proyecto planteado pues, por unos jóvenes en los años 30, pues el plan de Barranquilla, con los que posteriormente fueron el presidente Betancur, el presidente León, pues efectivamente cuando se llega a ese punto máximo de realización, no hubo un proyecto sustituto o de continuidad de esas grandes líneas que generaron ese gran consenso nacional. Ahora, adicionalmente a esa falta de consenso nacional, pues naturalmente también está el hecho de cómo efectivamente se fue articulando o creando la estructura económica tanto del país como la estructura económica regional.
En Venezuela se dio un hecho que es inusual cuando observamos el devenir de las naciones en desarrollo. Por ejemplo, en Europa Occidental, primero surge el mercado y luego el Estado es que efectivamente se institucionaliza para efectos de proteger el funcionamiento del mercado. Eso es correcto, y aquí influyó mucho la aparición del petróleo. Del petróleo. Entonces, en Venezuela fue la propiedad estatal de los recursos naturales lo que contribuyó a conformar el mercado que hoy tenemos. Sí. Y como consecuencia de ello, es ese siguiente paso, una vez controlado por parte de la sociedad venezolana, no solo el recurso natural, sino también el funcionamiento de la industria, realmente no lo supimos dar. No alcanzamos esas grandes líneas de acuerdo. Y de hecho, desde 1976 hasta la fecha, no hemos tenido una meta nacional que nos unifique. Y eso, por supuesto, se traduce a nivel regional. Pero adicionalmente, no hemos terminado de dar un gran paso que nos toca realizar para seguir en esta búsqueda del progreso. Y es básicamente empoderar a los estados, a los municipios. Entonces, si en Venezuela hay dos grandes cosas pendientes, es una, la transferencia de recursos y competencias del gobierno central a los gobiernos estadales y esto a su vez a los gobiernos municipales, y luego al final la transferencia de poder del Estado al ciudadano común, que en definitiva el ciudadano común pueda tener esas herramientas para poder realizar su proyecto de vida. Ajá, Gustavo. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Si a ti te tocara, con todo el poder del mundo, reconstruir, relanzar la economía zuliana, ¿cómo sería tu orden de prioridades? Y esto no excluye la parte económica, la política, en todos los sentidos. ¿Cómo sería tu orden de prioridades? Te hago la pregunta porque es bueno que la gente, sobre todo en el estado Zulia, y esto puede servir para otros estados y para el resto del mundo, vale la pena que conozcan qué pensamos algunos de nosotros con respecto a cómo revertir un colapso como este en una cuestión próspera, que haya justicia y prosperidad para todos. Bueno, orden de prioridades. Como efectivamente... Tienes todo el poder del mundo y vas a actuar. Como efectivamente no podemos desconocer, además de la importancia de la política, la influencia de otras ciencias sobre la economía, sobre el pensamiento económico, habría que empezar diciendo que tenemos que partir sobre el diagnóstico adecuado. ¿Y cuál es el diagnóstico adecuado? Bueno, un paciente que necesita ser operado, pero que tiene alta la tensión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar la tensión. Entonces necesitamos el programa de estabilización, pero y además en el contexto de una pandemia. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Bueno, en primer lugar, un programa de infraestructura y el lanzamiento de un programa de infraestructura y destinado básicamente a tres cosas. Primero, fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. Segundo, a dotar de fuentes de suministro constante, accesible de agua a la gente. Si tenemos una pandemia y una de las medidas más importantes es lavarse constantemente las manos, pues la gente debe tener acceso al agua. Y el tercer elemento, que no puede faltar en esta ecuación en términos de infraestructura, es el tema eléctrico. Porque efectivamente la electricidad es el servicio de todos los servicios. Entonces, en esta primera instancia, pues este programa de infraestructura que dinamice la economía, pero que además permita salvaguardar la mayor cantidad de vidas posible, porque hay que entender eso, hay que colocar a la actividad productiva en función del proyecto de vida de la gente, sería el primer elemento, la primera arista a tomar en cuenta, y por supuesto ya los presupuestos participativos y otros elementos que permitan empoderar al ciudadano tendrían que venir a continuación. Mira, ¿qué papel le atribuyes tú en todo esto que estamos hablando? Que hiciste
hiciste una síntesis muy importante de una cantidad de elementos que hay que hacer y además los priorizaste, como te pregunté. ¿Qué papel le atribuyes tú en todo esto al liderazgo? Vamos a un breve corte y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con el economista Gustavo Machado, ya ha sido presentado, docente, investigador, y habíamos dejado una pregunta en el aire porque él hizo una síntesis de qué acciones había que priorizar para revertir este colapso en un relanzamiento positivo. ¿Qué papel le asignas tú al liderazgo en todo este proceso? El papel del liderazgo es esencial. Hay una frase de Martin Luther King que es muy ilustrativa. Dice, el arco de la historia siempre tiende a inclinarse hacia el lado de la justicia. Y allí uno modestamente complementa, sí, pero para que efectivamente tenga esa inclinación, debe haber gente dispuesta a efectivamente a empujar ese arco de la historia. Entonces allí ese papel motivacional del líder es muy importante y sobre todo porque al final este tipo de situaciones de deterioro del bienestar material no solo requieren mejores políticas públicas, y efectivamente ahí están los casos de éxito en los cuales uno se puede inspirar, pero sino además también llamamientos a que cada uno dé lo mejor de sí mismo. Un poco lo que el presidente Lincoln llamaba los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Sí, cómo no. Una vez lo quisieron insultar, diciéndole que él había sido un hombre que venía de abajo, que había lavado platos, un millonario en Estados Unidos, y él le contestó rápidamente, sí, pero cuando yo lavaba platos, eran los mejores platos lavados dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. En cambio usted no se sabe qué es lo que sabe hacer porque la fortuna que tiene la heredó. Así le contestó. De manera que eso para reforzar lo que están diciendo, ¿no? Ahora, fíjate bien, porque tenemos los recursos humanos y materiales, ¿no? Tenemos el liderazgo. Y tú y yo sabemos que todo eso, si no está en el marco de una planificación estratégica, no llega a buen puerto. Recursos físicos, naturales, recursos humanos extraordinarios, ¿no? Pero el liderazgo tiene que usar una planificación estratégica que logre una combinación eficiente de todo esto, pienso yo. No sé si ¿qué opinas tú? No, efectivamente eso es esencial, pues la planificación estratégica viene aquí a jugar un rol fundamental porque además parte de una premisa que es muy importante. Todos los actores tienen sus motivaciones, claro, y la idea es tratar de procurar armonizar todas esas motivaciones para obtener el mejor resultado para la sociedad. Pero además, la planificación estratégica permite que efectivamente se pueda incorporar el concurso de estos actores, sus ideas, y como consecuencia de ello, pues eso le da mayor posibilidad al plan de ser ejecutado, porque siempre va a contar con mayor base de apoyo político, un plan que tenga una amplia participación de la ciudadanía en comparación con un plan que tenga menos. Siempre va a tener en la medida en que efectivamente mayor sea la participación ciudadana, va a ser mayor la posibilidad de apoyo. En ese sentido, por ejemplo, el presidente Clinton tiene una frase que resume muy elocuentemente esta situación. Él dice, mire, es preferible buscar la cooperación en comparación con la confrontación. Nadie tiene el 100% de la razón todas las veces, mientras que un reloj parado hasta 2 veces al día da la hora correctamente.
Sí. Entonces aquí la idea es buscar ese concurso de los diversos actores para mirar los problemas en sus diversas aristas. Mire, te voy a hacer la siguiente pregunta porque en el Zulia mucha gente se queja de que no hay un nuevo liderazgo, que bueno, ¿dónde están los líderes? Y cuando empieza a emerger un liderazgo nuevo, de verdad, eficiente, entonces una cantidad de dirigentes de varias generaciones, las que vienen, los que están, bueno, y los que están de pasada, entonces tratan de destruirlo. A mí me parece que eso es gravísimo y no sé qué sugiere para que eso no pase. Bueno, en primera instancia hay que plantear lo siguiente. Para que nosotros podamos superar esta situación de adversidad, pues vamos a requerir, evidentemente, un liderazgo inspirador que nos motive. Entonces, en ese sentido, hay que tener la disposición para entender que, en primer lugar, nadie tiene el monopolio de las buenas ideas. Así es. Entonces, que otra persona puede tener una buena idea y uno no debe tener temor a coincidir. Pero además, lo Ni más... a discrepar tampoco. Ni a discrepar tampoco, pero además, el otro elemento importante es que para que una sociedad pueda avanzar, debemos aprender a civilizadamente, de forma madura, procesar nuestra diferencia. Y otro elemento muy importante es que en la medida en que se vayan incorporando elementos que realicen aportes valiosos a los diversos ámbitos, porque no solo hablemos del liderazgo político, sino del liderazgo empresarial, del liderazgo científico, pues la sociedad zuliana va a ir incrementando su patrimonio. Es decir, cuando nos dedicamos a destruir al otro, al prójimo, estamos empobreciendo la sociedad zuliana. Cuando efectivamente lo que hacemos es realizar aportes, o en todo caso fortalecer esos liderazgos, o en todo caso criticarlos positivamente, estamos enriqueciendo a nuestra sociedad. O sea que una de las conclusiones en esta parte final sería, y estoy totalmente de acuerdo, que hay que buscar integrar los liderazgos de las diferentes generaciones para que podamos tener un valor agregado importante, ¿no? Además de lo que acaba de plantear, se deduce, y es otra conclusión, que la sociedad zuliana tiene que tomar conciencia en conjunto de lo que debemos hacer y un énfasis muy grande en que provocar un cambio hacia la real descentralización y auténtico federalismo. Si quieres agregar algo. Sin lugar a dudas. Básicamente ese es el próximo gran reto, pues en el contexto nacional tener a un Estado Zulia que goce de mayores niveles de autonomía. Así es. Bueno, mira, nos despedimos, esperamos que estén de nuevo pronto con nosotros en este programa Protagonista por Visión Democracia TV, Construyendo Futuro.